Entonces ahora para la propuesta misma le vamos a pedir a Lucho Guerrero su participación. Buenos días. Tengo quizás dos encargos difíciles esta mañana. El primero es resumir en 40 minutos un trabajo que ha sumado muchísimas horas, días, meses, en realidad 2 años, como dice Jesús. Numerosas discusiones, debates, conversaciones, revisiones bibliográficas, eventos, viajes. Decir en 40 minutos, digamos, hacer una síntesis de todo eso no es un encargo fácil. Y el segundo encargo es hacerlo de una manera sencilla y clara. Es decir en fácil algo que en realidad es muy complejo, porque la profesión docente es una profesión compleja. Son complejos los retos que enfrentamos los maestros y son complejas las habilidades que tenemos que desplegar para poder enfrentarlos. Pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Me han dado este aparato, pero yo no sé cómo se usa, así es que prefiero pedirle a mi compañera más bien que esté atenta a mis señales. ¿Puedo usar esto mejor? Okay. Bien. Vamos a ver si funciona. Lo primero que quiero compartir con ustedes son nuestros puntos de partida. Y entonces quiero compartir con ustedes cuáles son las 4 premisas sobre la profesión docente de las que estamos partiendo, cuáles son las 7 razones para el cambio de la práctica docente, cuán viable es que la docencia pueda evolucionar hacia un estadio superior de desempeño, en qué situación se encuentra el país y la educación y en qué medida eso justifica que la docencia pueda asumir el reto o tenga que asumir el reto de modificar y calificar todavía más su desempeño profesional y qué cosa es lo que dice el Proyecto Educativo Nacional. Voy a intentar decir esto de una manera sencilla, breve y rápida, espero poder hacerlo. A ver, primera premisa. La docencia es una profesión relacional. Lo que estoy diciendo es quizás obvio, pero miren, a veces las cosas obvias se nos pierden de vista, de tan evidentes que son. La docencia forma parte, como otras profesiones que están en continuo contacto con seres humanos, de estas profesiones donde el vínculo con el otro es fundamental. Cuando ustedes van, si han tenido la ocasión de ser atendidos en un hospital y padecer la despersonalización del trato del médico o de la enfermera, ustedes pueden darse cuenta perfectamente de lo que digo, es decir, justo en circunstancias en las que uno necesita sentir el vínculo, necesita sentirse reconocido, necesita sentir que uno es notado y acogido por el otro, es cuando uno menos lo siente. Entonces, la docencia es una profesión relacional y el vínculo con el otro, la construcción de vínculos sanos, constructivos, adecuados con el otro, es fundamental.
Quienes piensan que la docencia consiste en pararse delante de una pizarra y hablar durante 5 horas y poner los vínculos entre paréntesis está en un profundo error. El desafío de construir vínculos sanos, constructivos, adecuados con niños, jóvenes y adolescentes es fundamental para el éxito de la tarea docente. Lo segundo, el docente en tanto profesional es un profesional que tiene que ser capaz de discernir y tomar decisiones. Quienes piensan que la docencia consiste en apretar un botón y trabajar en automático y repetir un cassette día tras día, año tras año, también está en un profundo error. La docencia consiste en tomar decisiones continuamente, porque los grupos humanos son distintos, las realidades son distintas, las circunstancias en las que tengo que enfrentar una clase nunca son iguales. Entonces, el docente tiene que estar todo el tiempo haciendo discernimiento de situación y tomando decisiones para elegir una entre varias soluciones posibles a los retos que se nos presentan cotidianamente en el aula y en la escuela. Una tercera premisa es que el desempeño profesional es una práctica. Si han tenido la experiencia de pasar por alguna o varias de las evaluaciones que se han venido practicando en los últimos años, ustedes podrán darse cuenta cómo, digamos, cuando a uno lo examinan por sus conocimientos, no lo están examinando necesariamente por la manera como uno se desenvuelve en la realidad. Hay personas que pueden tener una cierta dificultad en comunicar lo que hacen o lo que saben cuando lo hacen. Y sin embargo, cuando las vemos actuar en el terreno, nos damos cuenta que es una persona que sabe más de lo que es capaz de expresar. El desempeño profesional es una práctica. Y cuando hablamos de competencias docentes, estamos hablando nosotros de un hacer. En tercer lugar, las funciones docentes, hablar de buen desempeño docente es remitirse a ciertos marcos que ya han venido estableciéndose en años precedentes. Es decir, no estamos partiendo de cero, no estamos pensando por primera vez en el tema. Tenemos la Ley General de Educación, tenemos el Proyecto Educativo Nacional y en ese sentido tenemos una base, ¿no? A partir de la cual poder reflexionar sobre los desempeños profesionales de los maestros. Bien, ¿qué es lo que hace viable el buen desempeño profesional? En primer lugar, necesitamos modificar lo que los psicólogos sociales llaman la representación social de la docencia. La imagen que se tiene del profesor es la de un profesor como el que está allí, ¿verdad? Parado delante de un grupo de alumnos y enseñando al pie de una pizarra. Esta imagen social de la docencia no permite que la docencia pueda progresar. Un docente que interactúa con sus alumnos, que forma equipos de trabajo, que hace investigación, que genera debates, que estimula y pone en práctica el pensamiento crítico, que demanda opinión y creatividad de sus estudiantes, no se refleja en esa imagen. Y esa imagen, sin embargo, es la que prevalece en el sentido común de extensos sectores de la sociedad peruana. Una segunda condición tiene que ver con la coherencia de las políticas educativas. Quienes hemos podido seguir atentamente el desarrollo de las políticas desde comienzos de los 90 hasta la fecha, que ya son más de 20 años, podemos ver cómo la política educativa ha ido dando marchas y contramarchas. Y muchos profesores, la capacitación, las distintas políticas de capacitación docente son un ejemplo de eso, han podido ser testigos de cómo los mensajes que se reciben no son necesariamente mensajes coherentes. Un día se les dice una cosa, otros días se les dice otra. Entonces, las inconsistencias de la política educativa no ayudan a asumir el desafío de evolucionar en la práctica profesional. En tercer lugar, se necesita también una política docente que construya condiciones, mejores condiciones y oportunidades.
Estamos hablando de tener, como lo recordaba Jesús, una política docente que mire con mucho más atención las condiciones laborales y de trabajo, sobre todo los profesores que trabajan en situaciones difíciles en el país. Y en cuarto lugar, necesitamos encarar el tremendo desfase histórico de la escuela como institución respecto de lo que hoy se espera de los maestros en el país. Es decir, nosotros trabajamos en instituciones educativas cuyo formato, cuya manera de organizarse, cuya manera de tomar las decisiones, en realidad mira más al siglo XIX que al siglo XXI. La institucionalidad escolar rígida, vertical, compartamentalizada, prisionera de rituales y tradiciones, no permite que los profesores puedan sacar la cabeza y hacer lo que todos esperamos. Es decir, un profesor que derriba los muros de las escuelas, sale a la comunidad, aprovecha las experiencias de vida y la cultura de los estudiantes y genera una dinámica abierta de diálogo, investigación y debate en las aulas. Bien. Hay 7 razones de peso para que la docencia necesite dar un paso adelante. Una tiene que ver con el notable desarrollo del conocimiento humano. Si hablamos solamente de la segunda mitad del siglo XX, las cosas que hoy se saben respecto del aprendizaje, la inteligencia humana, el desarrollo infantil, la comunicación humana, son sustantivamente distintas que las que manejábamos en la primera mitad del siglo XX. No obstante, el desarrollo de la ciencia y del conocimiento humano, las prácticas docentes muchas veces siguen ancladas a concepciones, a premisas, a nociones que la ciencia superó hace décadas. En segundo lugar, el reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural. Somos en el Perú y en América Latina sociedades multiculturales, siempre lo hemos sido, y sin embargo el reconocimiento de que esa diversidad existe y que además es una riqueza es relativamente reciente. El reconocimiento de la multiculturalidad y de la inmensa potencialidad que representa, no para la educación, sino para el desarrollo del país, para la construcción de una nueva y mejor civilización. Como digo, es un hecho relativamente reciente y eso desafía también prácticas educativas más bien autocentradas en un solo código cultural. En tercer lugar, los cambios ocurridos en la economía y en el mundo del trabajo, donde hoy en día se necesita agentes económicos que sean capaces de pensar, producir y tomar decisiones, y no simplemente de subordinarse a un jefe y obedecer instrucciones al pie de la letra. Entonces, esto desafía también una manera de asumir la docencia. En cuarto lugar, la evolución en el concepto de la docencia. La profesión docente ha sufrido también evoluciones importantes. Hoy en día el reconocimiento de la diversidad del aula, que no es solamente diversidad cultural, sino que es también diversidad individual, diversidad de personalidades, diversidad de habilidades, de contextos, de historias, de trayectorias, de estilos de género, le plantean al profesor desafíos en los que antes no pensábamos, porque asumíamos que el aula era una entidad homogénea a la que podíamos tratar básicamente de una manera homogénea. En quinto lugar, la evolución de los sistemas educativos que están transitando de la centralización a la descentralización, basados en la premisa de distribuir de manera más democrática la posibilidad de tomar decisiones respecto de decisiones importantes que antes se concentraban en pocas manos, en pocas personas. Entonces, un sistema educativo que se descentraliza y que va
dejándole a la escuela la posibilidad de que asuma sus responsabilidades y tome sus propias decisiones, le plantea a la docencia también un desafío importante en un contexto en el cual las escuelas han estado acostumbradas a funcionar todas de una manera bastante uniforme. Es decir, donde se esperaba que cada escuela, digamos, tuviera una dinámica prácticamente equivalente a la dinámica de las demás. En sexto lugar, el desvanecimiento de la fantasía del aula homogénea, ya me refería a esto. En séptimo lugar, la complejidad de los aprendizajes que hoy se demandan. Lo que hoy se espera de los alumnos, lo que se espera de las nuevas generaciones, son capacidades bastante más exigentes y complejas de la que se esperaba, de la que la sociedad le demandaba a las escuelas en los años en los que nosotros estuvimos en las escuelas y fuimos escolares. Y son aprendizajes cuya complejidad requieren del profesor cosas distintas de las que se venían haciendo. Okay. Cuando hablamos nosotros de la situación del país y de la educación, nos tenemos que remitir al Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional dice que somos un país con una enorme riqueza natural y con una enorme biodiversidad, con una diversidad cultural que representa un potencial enorme para el país, y tenemos sobre todo una población muy creativa, sobre todo la población joven, lo cual es también uno de los grandes activos que tenemos como sociedad. Sin embargo, somos una sociedad también con profundas desigualdades, ¿no? Con un crecimiento económico, y hemos sido testigos de eso en los últimos años, que no ha implicado un desarrollo equitativo para todos los peruanos. Esto nos plantea la necesidad de encarar el reto del desarrollo como una oportunidad de progreso y bienestar para todos los peruanos, no solamente para los que viven en las grandes ciudades. Esto exige un cambio social que haga posible la expansión de capacidades y derechos. No es solamente tener oportunidades de trabajo, sino que las personas cada vez tengan mayores capacidades para poder aprovechar o crear mejores oportunidades, no solamente para generar ingresos, sino para generar bienestar. Esto, sin embargo, que es un desafío, digamos, contundente para el país, se confronta con realidades, digamos, que todos conocemos. Aprendizajes rutinarios, mecánicos, que no posibilitan el desarrollo de competencias efectivas y que han abandonado desde hace mucho tiempo la formación de ciudadanía. Y docentes peruanos desmotivados e incrédulos ante cualquier anuncio de cambio y con una formación insuficiente para afrontar los retos que el país le demanda. Al mismo tiempo, una gestión educativa que adolece de una escasez crónica de recursos o de un manejo ineficiente de estos recursos, ¿no es cierto?, además de problemas de burocratismo y corrupción. Frente a eso, el Proyecto Educativo Nacional plantea tres cuestiones que son fundamentales en este terreno. Que cada escuela se convierta en un foco de innovación. Necesitamos que las escuelas se conviertan en focos de innovación sustentados en aprendizajes colaborativos e interculturales, que hagan posible la creación de climas institucionales amigables, integradores y estimulantes. Es decir, el Proyecto Educativo Nacional plantea como un desafío fundamental el cambio de las escuelas. Y en segundo lugar, docentes con aspiraciones de progreso y mejoramiento en su desempeño, en cuya práctica profesional se puedan verificar de manera progresiva e inobjetable criterios esenciales de calidad, de inclusión y de buen trato. También plantea maestros formados con capacidad de relacionarse en diversas configuraciones socioculturales. Esto es lo que plantea el Proyecto Educativo Nacional y es lo que nuevamente fundamenta la necesidad de dar pasos adelante en la concepción de la profesión docente y en el ejercicio de su rol profesional.
Muy bien. Dicho esto, vamos entonces a la cuestión central de este trabajo, que son los desempeños docentes. Hemos agrupado estos desempeños en 5 campos. Uno que hemos llamado el horizonte de la práctica, se los voy a explicar todo esto a continuación. El segundo, que se llama los vínculos y la convivencia. El tercero, que se llama los procesos de aprendizaje. El cuarto, la gestión y la organización escolar. Y el quinto, la profesión docente. Vamos a ver uno por uno. Esto se va a ver chiquito, pero creo que ustedes lo tienen impreso, ¿ya? A ver, tenemos un profesor que conduce procesos de aprendizaje, ¿no es cierto? Su responsabilidad es formar, educar, generar aprendizajes. Este profesor necesita conocimientos básicos en una serie de campos, como cualquier profesional. Al mismo tiempo, necesita tener capacidades de diagnóstico, porque necesita conocer el grupo humano con el que tiene que trabajar. En cualquier profesión, la capacidad diagnóstica del profesional es esencial. Si ustedes van donde un médico, ¿no es cierto?, un profesor que ni siquiera los examina no es un buen médico. En tercer lugar, se necesitan capacidades de planificación. En toda profesión las capacidades de planificación son muy importantes. Todo profesional diseña su intervención una vez que estudia el caso que tiene que resolver. En cuarto lugar, es un profesor que necesita tener capacidad para manejar situaciones conflictivas, sobre todo cuando es una profesión, como dije al comienzo, relacional, una profesión que nos pone en contacto continuo con otros seres humanos. La posibilidad de que surjan conflictos en la relación es continua, y este profesional tiene que tener capacidad para poder afrontar esas situaciones. Al mismo tiempo, como los muchachos tienen familias y las familias participan de una manera u otra en el proceso de su formación, por responsabilidad y por derecho, el profesor tiene que tener capacidad de vincularse, relacionarse y tratar adecuadamente a los padres de familia y a otros actores de la comunidad que participan también en el proceso educativo. Y finalmente, este profesional necesita tener capacidades de evaluación, ¿no es cierto? Porque necesita verificar que su trabajo ha dado resultado, que los objetivos que se propuso han sido cumplidos. Pero este profesional, además, tiene que tener una capacidad de trato que es fundamental. Lo dijimos al comienzo, ¿no es cierto? Tiene que tener una capacidad de trato, de vinculación personal con la subjetividad de los alumnos, que es esencial para que su trabajo se pueda realizar en cualquiera de estos campos. Y además necesita tener capacidades para construir vínculos de convivencia en el aula. No solamente es el trato personal con el alumno, sino es la convivencia del grupo, la que tiene que saber construir. Al mismo tiempo, tiene que hacer un ejercicio profesional consciente, con la mirada puesta en las cosas que hace, atento, digamos, a sus propios desempeños. Tiene que ser un profesional, además, dispuesto a mejorar en aquellos aspectos que considere insuficientemente desarrollados dentro de sus propias habilidades, y tiene que ser un profesional con cualidades éticas y personales que tiene que poner en práctica todo el tiempo en su manera de ejercer la profesión. Al mismo tiempo es un profesional que tiene que vincularse con la comunidad, porque la escuela no debiera ser una entidad desvinculada de los procesos vitales que discurren a su alrededor. Tiene que vincularse con la política educativa, y eso es inevitable porque el currículo, los materiales educativos, las normas, las evaluaciones, todas son disposiciones de la política educativa con las que el profesor interactúa cotidianamente. Tiene que interactuar con otros colegas. Si tiene la suerte de trabajar en una escuela multigrado o polidocente y no en una unidocente donde no interactúa prácticamente con nadie, pero tiene que formar una comunidad profesional de aprendizaje con sus otros colegas. Pero aún los maestros de escuelas unidocentes
interactúan con colegas de otras escuelas unidocentes en el marco de redes. Entonces, la necesidad de conformar comunidades de aprendizaje con otros profesores representa un desafío también ineludible, como es ineludible también la participación en la dirección y en la gestión de la escuela. Muy bien, y todo esto está en función de lograr resultados, porque nada de lo que he mencionado tiene sentido ni se justifica en sí mismo si no es en función de los desafíos de la formación y los aprendizajes que tenemos frente a nuestros estudiantes. Esto es, en pocas palabras, todo lo que resume la propuesta de marco de buen desempeño. Pero vamos a ver cuadro por cuadro en qué consiste todo esto. Esta niña tiene, digamos, que resolver un dilema. O los años que pasa en la escuela la acostumbran a actuar en automático de manera irreflexiva, o aprende a pensar. Esta niña puede salir de la escuela y considerarse absolutamente objeto de las circunstancias, presa de su destino, o puede ser una persona decidida a cambiar la realidad, a actuar con eficacia sobre las distintas circunstancias y problemas que confronta. Puede, digamos, salir de la escuela como una persona más bien habituada a copiar y a imitar lo que otros hacen o dicen, o una persona que sabe pensar y actuar de manera creativa. Puede salir de la escuela como una persona individualista, que solamente piensa y actúa en función de su propio interés, o como una persona que es capaz de convivir con otros y colaborar con otros en función de objetivos comunes. Esta niña, cuando salga del colegio, puede estar acostumbrada a subordinarse siempre a la autoridad, o puede ser una persona con identidad y autoestima, que es capaz no de discutir de igual a igual con cualquiera. Puede egresar del colegio y ser una persona dependiente, o puede ser una persona más bien autónoma, que es capaz de aprender por sí misma en base a sus propias capacidades. Estos son los dilemas que enfrentan los chicos hoy en día cuando salen del colegio. Lo que está en rojo es lo que no quisiéramos que ocurra, y es lo que ocurre comúnmente. Y lo que está en colores es lo que quisiéramos que ocurra en realidad. Y entonces, ¿qué pasa con los profesores? Si lo que los chicos necesitan es saber pensar, el profesor lo que no puede hacer es desalentar, por ejemplo, la opinión del alumno. Si lo que los chicos necesitan es aprender a actuar con eficacia, lo que el profesor no puede es privilegiar más bien una enseñanza oral, donde los muchachos no tienen la posibilidad de actuar, sino solamente de escuchar y de apuntar. Si lo que los chicos necesitan es aprender a pensar y actuar de manera creativa, el profesor no puede exigir literalidad, que los chicos repitan al pie de la letra sus palabras o los párrafos de un texto. Si necesitan aprender a convivir y a colaborar, lo que el profesor no puede hacer es fomentar la rivalidad entre los alumnos. Si los muchachos lo que necesitan es tener identidad y autoestima, lo que no puede hacer es tratarlos como una masa anónima. Si lo que necesitan es aprender a aprender, lo que no puede hacer es fomentar dependencia. Quiere decir entonces que el desafío para la práctica docente en este campo es el poder conseguir coherencia entre los medios que utiliza y los fines que persigue. Los vínculos y la convivencia. Habíamos hablado de esta doble dimensión de trato y construcción de convivencia. El trato personal. ¿Cuál es el ABC del trato personal? Bueno, para conseguir una buena relación personal, el profesor necesita conocer a sus alumnos, respetarlos, confiar en ellos, responsabilizarse por ellos.
distinguirlos y aceptar sus emociones. Ese es el ABC del buen trato. ¿Y cuál es el ABC de la convivencia grupal? Saber construir vínculos entre los estudiantes, propiciar esta construcción de vínculos, promover la confianza, generar respeto y aprecio, propiciar la colaboración, tratarlos con equidad y asegurar una comunicación horizontal, constante y fluida. Ese es el ABC de la convivencia. Cuando hablamos de los procesos de aprendizaje, estamos hablando nosotros de el manejo de procesos que suponen varias dimensiones. Un profesor que conduce un proceso de aprendizaje es un profesor que maneja un conjunto de conocimientos, tiene capacidades diagnósticas, sabe planificar, enfrenta conflictos, sabe cómo hacer participar e involucrar a los padres de la comunidad y sabe evaluar los aprendizajes. Lo dije al comienzo, lo presento ahora de manera más gráfica. Todas estas cosas confluyen en la capacidad de manejo del aula del profesor, pero al mismo tiempo son capacidades que interactúan entre sí. Los conocimientos del profesor le ayudan a tener un mejor diagnóstico de los estudiantes. El diagnóstico de los estudiantes le ayuda a tener una mejor planificación. Una clase, digamos, organizada y anticipada es una clase donde nosotros podemos manejar mejor las situaciones imprevistas y así sucesivamente. Si nosotros hacemos un zoom a la conducción de procesos de aprendizaje, tenemos nosotros que el profesor que conduce el aula es un profesor que necesita además promover la participación, la reflexión y la comprensión de sus alumnos. Es un profesor que necesita manejar las diferencias y las situaciones inesperadas, que necesita saber organizar el aula y el tiempo, que necesita además comunicar de manera clara y consistente las ideas y mensajes. Es un profesor que necesita motivar todo el tiempo a sus estudiantes en su necesidad e interés por aprender, y es un profesor que tiene que tener un buen y adecuado manejo de métodos y recursos. Todos estos son aspectos que están implicados en el desempeño relacionado a la conducción de procesos de aprendizaje. Cuando hablamos de la gestión y la organización escolar, estamos hablando también nosotros aquí de 4 dimensiones, ¿no es cierto? Vamos a verlas una por una. Estamos hablando de la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje. Eso significa que el profesor tiene que saber hacer equipo con sus colegas, tiene que saber escuchar, tiene que tener apertura para hablar no solamente, digamos, de los errores de los demás, sino también de sus propias inseguridades. El hacer que la práctica pedagógica y los dilemas pedagógicos que el profesor enfrenta cotidianamente en el aula se conviertan en un objeto de conversación, de diálogo, de intercambio con sus demás colegas, y establecer con ellos dinámicas de colaboración horizontal. Se necesita además que participe de las decisiones que tienen que ver con la dirección y la gestión de la escuela. Si hay director en el centro educativo, tiene que tener algún tipo de vínculo con el director que contribuya, digamos, al buen funcionamiento de la escuela, como también a las decisiones que tienen que ver con la gestión, por ejemplo, el proyecto educativo de la escuela. Pero además, como la escuela no funciona de manera aislada, necesita tener vínculos con el mundo de afuera, necesita tener vínculos con la comunidad, necesita tener vínculos con la cultura, con los procesos productivos, con las dinámicas sociales que existen en la localidad, y necesita establecer una alianza, ¿no?, donde el eje sea la formación de los niños. Y necesita también establecer un nexo con la política educativa para tener una opinión profesional respecto a una serie de decisiones de política educativa que afectan de una manera u otra el trabajo del profesor, llámese el currículo, los materiales, los sistemas de evaluación y un conjunto de regulaciones. Cuando hablamos de la profesión docente, estamos hablando de un profesor que en general, en todos los terrenos que he resumido hasta aquí,
necesita apelar a sus cualidades personales, éticas y profesionales, necesita saber que las tiene, necesita saber cuáles son, necesita saber cuáles necesita utilizar en cada circunstancia que enfrenta. Es un profesor que tiene que ejercer su rol profesional de una manera consciente, con una capacidad de autoevaluación y autocrítica continua, y un profesor además que tiene que estar muy atento a sus necesidades de desarrollo profesional. Para terminar, todo esto que he mencionado, no se consigue con el esfuerzo aislado de un maestro. Los criterios de buen desempeño docente, todos los que he mencionado, tienen que nutrir nuevos sistemas de evaluación docente. Sistemas de evaluación que miren más el quehacer del profesor, no solamente sus conocimientos teóricos. Los resultados de esta evaluación tienen que servir sobre todo para alimentar nuevos sistemas de formación que ayuden al profesor a mejorar precisamente en aquellos desempeños donde necesita ser fortalecido. Pero todo esto es insuficiente si es que al mismo tiempo los sistemas de evaluación, las políticas de evaluación no son objeto de una reforma, y eso supone decisiones políticas. Es insuficiente además si es que no se afronta una reforma de la formación docente, donde el eje de la formación sean los desempeños profesionales de los maestros. Es insuficiente si no se forma la reforma de la institucionalidad escolar, permitiendo que las estructuras de la escuela, que la organización de la escuela facilite y no trabe, no impida un profesor con las características que he mencionado. Y se necesita obviamente una reforma de la gestión, porque los sistemas de gestión local, para empezar, tendrían que ser una ayuda a los esfuerzos de cambio de los profesores y las escuelas y no una traba. Muchas gracias.